Riti es uno de los periodistas del Perú que más sabe del caso Lavallato y de Odebrecht y de las hermanas brasileñas que han estado operando en nuestro país. Hemos logrado coincidir que su agenda se libere un poco y hoy lo tenemos en el programa. Le vamos a hacer varias preguntas porque, entre otras cosas, está la información del Contralor de la República que ya le dio 7 cajas, ¿no?, a la Fiscalía con más o menos 150 nombres de personas naturales y jurídicas comprendidos en toda la investigación de las operaciones brasileñas realizadas en el Perú. Y la noticia del día también tiene que ver con la nota de prensa de la empresa concesionaria del gasoducto, que ustedes saben, este proyecto ya se cayó. Gustavo, buenas noches, bienvenido a Todo Se Sabe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te quiero hacer varias preguntas. No tantas. Y por favor, he estado leyendo con mucha atención los reportes de IDL Reportero, tú eres el director, y has explicado, creo que de manera muy clara, cómo empezó toda esta telaraña, ¿no es cierto?, de Lavallato, primero de Petrobras, y luego has tratado de explicar cómo operó Odebrecht y cómo sacó el dinero de los sobornos de nuestro país. Entonces, lo primero que te quiero preguntar, ¿estás consciente? Odebrecht como el buque insignia de una flota de varias empresas brasileñas. Eso es lo primero que te quería preguntar. No es solo Odebrecht. No. Es Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, Engevix, en fin. Queiroz Galvao, han sido, OAS ciertamente, han sido varias las que han trabajado aquí. Y en ese buque, el buque insignia, en ese conglomerado de empresas que han operado en nuestro país, ¿metes a las empresas nacionales? En un gran número de obras grandes han trabajado en consorcio. Han trabajado en consorcio. ¿Con Graña y Montero? Con Graña y Montero han trabajado en consorcio en varias obras y desde hace mucho años, desde la época de Fujimori. ¿Cierto? Incluso antes, Xavi Mochic. Y han estado en Irsa Norte y estaban en el gasoducto. En fin, han estado juntos. Nosotros, para adelantarme a la siguiente pregunta, cuando hicimos una investigación sobre toda esta red de lavado de dinero peruano que estaba dentro de todo el entramado de corrupción de Odebrecht, que nosotros lo descubrimos en la red de investigación periodística latinoamericana que tenemos con la prensa de Panamá, con Armando Info de Venezuela y con Hualconada de la Nación de Argentina. Entonces, cuando descubrimos esto, vimos de que en esa red, Irsa Norte, en el año de operaciones, había hecho depósitos muy grandes, que luego de ser lavados acá, salían hacia algunas offshores, sobre todo a una muy extraña, cuyo dueño era el portador de las acciones, que se llamaba Balmer Holding. Un segundo, sí. Gustavo. Perdóname un segundo, Sí. Lo que pasa es que mi productora me está diciendo que lo tienes en pantalla y además Gustavo nos va a poder ayudar también a entender mejor esto. Tenemos una información de último minuto. Detienen al presidente del Comité de Licitación del Metro de Lima. A pedido del fiscal Hamilton Castro, la policía ha detenido a uno de los integrantes del Comité de Licitación del Tren Eléctrico de Lima, Línea 1, por recibir sobornos de la empresa constructora Odebrecht para ganar la adjudicación de la obra en noviembre del 2009. Se trata de Edwin Luyo Barrientos, funcionario de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima. Esta información está confirmada. O sea, digamos, tenemos la primera detención. La detención está confirmada. Esto es parte, en lo que me informa mi productor, esto es parte del acuerdo que tiene la Fiscalía con Odebrecht, ¿no? Con este acuerdo que todavía desconocemos. Pero bueno, ¿qué piensas de esta primera detención? Habrá que ver las bases, habrá que ver de dónde viene la delación, habrá que ver de dónde consiguieron la información. Pero tú has dicho en todos los tonos que Jorge Barata es el que va a cantar fuerte y claro. Jorge Barata es uno de los que van a ser decisivos
en la partitura, en cantar la partitura relacionada con el Perú. Va a ser un conjunto. Jorge Barata va a ser sumamente importante. Hay otro que hemos mencionado en esta última entrega de Reporteros y en Caretas, Sergio Neves, si no me equivoco, que estuvo acá durante los años 90 ¿Cierto? y que ha sido arrestado después en Minas Gerais, en Brasil, y que es otro de los delatores premiados. Y junto con los que manejaban las operaciones desde acá, como superintendentes, directores de Odebrecht, están los que operativizaban el pago de las coimas desde esta oficina especializada que se llamó el sector de operaciones estructuradas, que era una estructura dentro de Odebrecht, pero totalmente aparte de ella, no estaba en los servidores de la compañía, tenía un servidor propio alojado en Suiza por lo demás. Donde la información está encriptada. La información estaba encriptada y es una información donde, a juzgar por la dimensión que tiene, más de 5 terabytes de información. Sí, lo has escrito. Comparativamente, lo he dicho, toda la información de los Panama Papers representaba 2 terabytes y medio de información. La mitad de Panama Papers es lo que tiene... Sí, o sea, lo que tiene ese servidor, según entiendo, es 2 veces los Panama Papers. Entonces, y no ha sido todo desencriptado todavía. Bueno, pero decía de que entonces la operación era así. Se daba la orden, la decisión y la orden de pagar una determinada coima, un soborno. Eso era comunicado con, por supuesto, el tipo de lenguaje que estaba previamente aceptado, que era básicamente encriptado, con el sector de operaciones estructuradas, que procedía a operativizar eso, haciendo los pagos a través de todo un conjunto de offshores en varios sentidos, que cada uno de esos circuitos tendía a ser diferente, para llegar finalmente, luego de 4 o 5 etapas, a la offshore que tenía como beneficiario al receptor de los sobornos o a su testaferro más inmediato. Ok. Has escrito un extenso artículo que tiene que ver con IRSA Norte. Entonces, la primera pregunta que tengo para ti es... ¿cuál fue la primera campana, el primer campanazo en el caso de IDL Reporteros? ¿Con qué caso comenzaron la investigación? Porque sé que ha sido uno de los primeros que corrió... Creo que hemos sido los primeros. Pero el primero, ok. ¿Cuál fue el primer campanazo? Cuando IDL Reporteros publicó su primer artículo en febrero del 2010. Okay. Fue su artículo inicial, fue sobre otro asunto. Pero muy pronto después yo comisioné que se llevara a cabo una investigación respecto de los sobrecostos de Odebrecht en básicamente las obras de infraestructura, especialmente en la Interoceánica Sur. ¿Por qué la Interoceánica te llamó tanto la atención? Porque había evidentes sobrecostos y por una razón adicional. Porque el entonces Contralor de la República, Genaro Matute, desgraciadamente fallecido tempranamente, él, en forma inmediata, él se opuso a la forma en que se habían llevado a cabo los contratos, a la falta de estudios, de verificaciones y sobre todo a que participaran compañías que tenían problemas con el Estado, juicios por corrupción con el Estado. Esas dos empresas... Y fue atropellado. Exacto. Fue atropellado, dejado de lado y se hizo pese a todo. Atropellado por el Ejecutivo de Alejandro Toledo. Por el Ejecutivo y el Congreso. Muy bien, allá, buen punto. Y el Congreso. Pero, Gustavo, y entonces, después de eso, en forma casi inmediata, sobre el contrato inicial, empezaron a acumularse los sobrecostos. Muy bien. Digo, no se necesita realmente pertenecer al Club Mensa para darse cuenta de que hay cosas totalmente anormales ahí. Y entonces hicimos la primera investigación que se llamó Las cuentas con levadura de Odebrecht. Muy bien. Permíteme ir poco a poco, Gustavo, porque para que además todos los televidentes lo tengan claro. Por eso he querido entrevistarte hace tanto tiempo. A ver, primero Odebrecht y Graña y Montero estaban impedidos de licitar con el Estado. ¿Es correcto lo que es a partir de la... Entiendo que esa fue la observación que hizo Rosa Urbina, vicecontralora de la República, con Genaro Matute. Muy bien. Entonces, primero estuvo la exoneración del SNIP, ¿no? Que, bueno, han tratado de explicar, incluso estuvo acá Sotanadal. Luego estuvo este decreto refrendado por el Congreso, en el que se le permite a Odebrecht y a Graña y Montero participar en la Interoceánica. ¿Te parece absolutamente irregular? Bueno, no me parece.
no me parece, era irregular. Era irregular, muy bien. Era irregular. Muy bien. Matute... Y luego también se habló de que se podía saltar lo de los estudios porque era una carretera en selva y no había nada. Por Dios, estos venían de Brasil, donde si algo habían hecho es carreteras en selva. Entonces, ¿por qué incluso en ese tiempo no haber hecho competencia como debía ser? ¿Por qué no haber hecho los estudios básicos que debían llevarse a cabo? Entonces, te digo, todos esos eran indicadores, porque, digamos... Pero tú lo has estudiado bastante y ahora puedes resumir. Sí. ¿Por qué no se hizo nada de eso? Bueno, ¿qué había detrás? Había dos posibilidades cuando lo vimos por primera vez. Había dos posibilidades. La primera es que se tratara de un gobierno con exceso de adrenalina, que quería a toda costa invertir, hacer obra de infraestructura, tanto por el rédito político como por el hecho de que estábamos saliendo de una recesión, de que ese era el momento en que la economía peruana empezaba a despegar luego de la recesión de los últimos años del Fujimorato. Okay. Entonces, tú podías pensar, si querías pensar bien, de que se trataba de eso. Pero si del otro lado veías que luego del apuro, luego de atropellar al contralor, luego de todo eso, inmediatamente empezaban a acumularse los sobrecostos que eran aceptados sin mayor problema. Entonces ahí sí había algo raro y era mucho más difícil hacerle esa interpretación optimista, que entonces empezaba a convertirse en cándida. De acuerdo a tus investigaciones, he estado averiguando por qué el presidente actual, Kuczynski, no firma, ¿no es cierto? Porque él no firma la exoneración del SNIP y más bien la firma Sota Nadal. Sota Nadal ha estado en este programa y lo que he estado averiguando, pero quiero saber tu apreciación periodística, es que él se opone, no quiere firmar de ninguna manera, finalmente se va de viaje y su rúbrica no existe. ¿Tú crees eso, que él realmente se opone o que es básicamente una circunstancia? No conozco lo suficiente, no me ha parecido lo suficientemente importante hasta ahora. Digo, había cosas mucho más importantes. Primera pregunta. Sí. Segunda pregunta. Carranza, el ex ministro Carranza, ¿por qué se va Carranza? Carranza, el ministro de Gobierno Alan García, que se peleaba con Garrido Leca, que lo fastidiaba diciendo, pese a Carranza, el Perú avanza. Carranza, que estaba en el gobierno de Toledo. ¿Estás hablando del ministro de Economía de Alan García? Sí, estoy hablando de Luis Carranza. Perdón, de Luis Carranza, el ministro de Alan García. Discúlpame. El ministro de Economía de Alan García. Pues... ¿Por qué se va? He hablado con él algunas veces, hice algunos reportajes donde él estuvo, hablamos de algunos momentos, en algunos momentos particularmente interesantes, como los petroaudios, como la investigación de los petroaudios, pero creo de que él mantuvo las cartas apretadas contra sí y no ha hablado mucho sobre el tema, pero eso se le podría preguntar a él. Bueno, te lo pregunto porque en verdad hay gente que no quiere nunca declarar nada. Entonces, regresamos al punto incoativo. Sí. IRSA, te llama la atención, los sobrecostos a todo el mundo. ¿Dónde estuvo la Contraloría después? ¿No se dan cuenta de los sobrecostos? Porque ahora Edgar Alarcón ha puesto, el Contralor Alarcón ha puesto 10 cajas, 7 cajas. Acá dice que está todo lo que he hecho. Sí, mira, ¿dónde estuvieron antes? Pues esa es una pregunta que obviamente les corresponde contestar, y contestar bien, y contestar con cuidado a ellos. Aquí, digamos, eso de la CIRSA y todo ese conjunto de cosas que se ve, ese fue el comienzo. Después continuó y continuó y continuó. Y se apilaron las obras y se apilaron los sobrecostos y, como sabes, durante todos estos años, estos gobiernos, Odebrecht fue el principal contratista del Estado peruano. Sí. Entonces, ¿por qué razón, en medio de todo eso, no había ninguna reacción? ¿Por qué razón, pregunto yo, ya no solamente por la acumulación, por momentos obscena de sobrecostos, que eran admitidos sin mayor trámite, ¿y dónde estaba la Contraloría? Hay una cosa más, cuando empiezan a darse los arbitrajes, y los arbitrajes con Odebrecht... Y todos los ganaba Odebrecht. Mira, los muchachos que están con nosotros hicieron un estudio de 42 que ganó Odebrecht 35. Los 7 que el Estado ganó significaron solamente de que no tuvo que pagar. Odebrecht no le pagó un centavo al Estado. Y por lo contrario, en lo que perdió, el Estado
pagó cerca de 250 millones de dólares. Entonces, cuando pasan esas cosas que te dan de ver de que desde el punto de vista de patrones de comportamiento, de hechos, hay algo clarísimamente anormal, ¿por qué no hubo ninguna intervención? ¿Por qué no hubo ningún interés en investigar? ¿Y por qué ahora solamente empieza la acción para las plateas, para las galerías, en el momento en que es un escándalo que ha salido porque ha venido desde fuera? Sí. Porque ha llegado desde fuera y porque se decidirá también desde fuera. O sea, ¿crees que todo lo que vaya a pasar con Odebrecht en el Perú depende del cuentagotas de Brasil y no de la Fiscalía peruana? ¿Eso nos estás diciendo? Yo realmente espero que en el momento necesario, y espero también mucho que con la ayuda del periodismo de investigación, no hablemos de cuentagotas, pero sino yo siento que hablemos no de una avalancha que sea incontrolable, sino de que los datos que realmente importan, los datos que realmente cuentan, salgan a la luz y estemos en condiciones, gracias a esos datos, de poder reconstruir la narrativa, la historia de la corrupción que acompañó a todos esos procesos. Gustavo, Sí. Yo siento que la Fiscalía del Perú está a paso de tortuga. ¿Cuál es tu pensamiento, tu sensación? Bueno, yo escribí en el último artículo, creo que fue para El País, de que la forma en que trabajaba parecía que estaba entrenando para una competencia internacional de Tai Chi Chuan judicial. O sea, no puedo entender Yo tampoco. esa lentitud, no puedo entender esa cautela, sobre todo si lo comparas, por ejemplo, con la forma en que investigan los brasileños. Por supuesto. Por favor, los pagos secretos de Odebrecht en el Perú. Este artículo me parece, se los recomiendo a todos que entren a IDL Reporteros, tienen una página web, están en Twitter, por supuesto, y yo estoy acá con el autor de la nota, fue un artículo escrito, un reportaje por Romina Mela, y Gustavo Gorriti. Y entonces aquí hay cosas que creo que es un poco el inicio de cómo se actuó en el Perú. Y acá haces mención a IRSA. Por favor, yo sé que tú eres, cuando quieres, muy concreto y muy didáctico. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo así Odebrecht, con su consorcio, lavó la plata en el Perú? ¿Cómo pudieron sacar tanto dinero sin que, sorpresa, nadie se diera cuenta? Todo esto empezó Sí. cuando en la gran primera parte de las investigaciones que siguieron al arresto de Marcelo Odebrecht y varios otros, entre las autoridades brasileñas y las autoridades suizas descubrieron todo el primer circuito de lavado de dinero, lo que ellos llamaban el circuito en varias camadas, como lo llamaron. Entre ellas había una compañía panameña, una offshore panameña muy interesante que se llamaba Constructora Internacional del Sur. Los brasileños le pidieron a los panameños, a la Fiscalía panameña, que les diera información sobre eso y los panameños no quisieron dar nada. Entonces, nosotros, con la Prensa de Panamá, periódico en el que trabajé 5 años, en los 90, y que desarrolló una excelente capacidad de investigación, nos pusimos a tratar de hacerlo por nuestra cuenta. Okay. En Panamá, Rolando Rodríguez, el periodista de la prensa, consiguió varios detalles de la cuenta Constructora Internacional del Sur, que tenía una historia larga e interesante que por tiempo no la voy a contar acá. Okay. Y vimos de que 2 de esos pagos, o 2 o más de esos pagos, llegaban al Perú a una compañía que no había sonado para nada, que se llamaba Constructora Aérea. Constructora Aérea SAC. Okay. Entonces, y que vimos que pertenecía a una persona que tampoco habíamos escuchado hablar, que se llamaba Gonzalo Monteverde, junto con otra señora apellidada Carmona Bernasconi. Gonzalo Monteverde, el que el procurador Amado Enco ha pedido ser investigado con Baratti y con Marcelo Odebrecht. Ah, sí, exactamente, Okay, pero estamos hablando de muchos años después, muy bien. De muchos meses antes. Entonces... No, la investigación tuya, por supuesto, Sí, pero solo para claro, que el público claro, recuerde quién sí. es Monteverde. Bueno, entonces vimos, haciendo un fast forward, investigamos ya estas compañías, vimos de que había todo un tramado de inversiones, recepciones de dinero, depósitos hechos, que ellos a la vez subdividían en la multitud de compañías que tenían. ¿Depósitos Compañías de hechos gaveta. en el Perú? Una parte llegaba de fuera, especialmente de estas 2 compañías notorias, Constructora del Sur, Smith
y Klienfeld Corporation, que estaban comprobadamente, eran parte del esquema de lavado de dinero de Odebrecht. Ya entonces, parte llegaba de ahí, otra llegó de constructora Norberto Odebrecht y una parte sustantiva del consorcio IRSA Norte. ¿El consorcio IRSA Norte era integrado por quiénes? Consorcio IRSA Norte, Odebrecht, Andrade Gutiérrez y Graña y Montero. Muy bien. Entonces... Mi pregunta, sí, por favor, sí, para que sigas con el hilo. Sí. ¿Es posible que Odebrecht hiciera depósitos en esta constructora aérea SAC sin que Gutiérrez y Graña y Montero lo supieran? Nosotros cuando hicimos la investigación, como siempre hacemos, buscamos a las fuentes. A quienes estamos investigando, cuando la cosa ha terminado, para decirles qué pueden ustedes decir sobre esto. La gente de Odebrecht nos dijo que no tenía que decir nada porque la cosa se estaba judicializada. Okay. Con Graña y Montero, Andrade Gutiérrez sencillamente no respondió. Y Graña y Montero no respondió entonces que ellos habían sido socios minoritarios y que no habían tenido ningún manejo sobre que no habían tenido ningún manejo en la parte operativa. Entonces les repreguntamos si es que ustedes solamente veían los balances de las acciones, no les llamaba la atención que más de 10 millones de dólares en un año se pusieran en esta compañía y después desaparecieran en el medio del carrusel ese de lavados y terminaran fuera del país la mayor parte de eso. Nos dijeron de que no lo sabían, pero que se habían enterado de que había un contrato con esta compañía para que removía tierra y de que además había una auditoría hecha por una de estas auditoras internacionales de cierto nombre y postín que había dicho de que todas las cosas estaban bien de acuerdo con los criterios generalmente aceptados de contabilidad, que es lo que le gusta decir. Bueno, yo no he visto ninguna operación de estas de gran estafa financiera en los años que he investigado que no tenga el sello de aprobación de una de estas grandes compañías auditoras. De paso. Pero esa fue la cosa que nos dijeron. Más de 10 millones de dólares fueron sacados del Perú. No. Solamente de IRSA Norte. De IRSA en total Norte. Fueron más de 12, si recuerdo bien. Más de 12 en un solo año. En un solo año. Llevados a Barbados. Hubo todo el típico movimiento que tú ves en los casos de lavado de dinero. Depósito, sacan una parte en cash, lo vuelven a poner de inmediato, sacan otro poco, lo cambian, luego lo meten en una compañía. Había una compañía que es difícil de olvidar, que era de ellos también, se llamaba Dominatrix. Yo no sé si tenían que llevar vestido de cuero allá, pero el hecho concreto es de que metían el dinero, lo volvían a sacar y finalmente salía del país una buena parte. Una gran parte de eso se fue finalmente, por una vía o por otro... A los sobornos. No. Se fue a este banco de segundo piso brasileño que estaba en el First Caribbean Bank de Barbados, a la sociedad esta offshore hecha por Mossack Fonseca que se llama Valmer Corporation. Entonces, nosotros dijimos, ¿quién es la persona que está detrás de Valmer? Sí, claro. Porque nosotros habíamos visto en el caso de la investigación de Mossack Fonseca, de la que también fuimos parte, de los Panama Papers, de que la mayor parte al final tenía, además, lo exigía Mossack Fonseca, un dueño beneficiario, lo que llaman un beneficiary owner. Y ahí no había otra cosa que el dueño que era el portador de las acciones, que además... A través de su agente, un grupo uruguayo que está vinculado con un montón de otras macalucias, había dado la orden de que se destruyera toda la correspondencia que le llegaba. De tal manera de que era evidente, muy evidente, de que había todo el propósito de ocultar el destino final de eso. Bueno, entonces... esa fue nuestra investigación sobre ello y esa fue al final la respuesta de Graña y Montero. Hoy día Mario Alvarado de Graña y Montero ha dado una entrevista en RPP. Sí. Ha dicho que ha sido un error asociarse con Odebrecht, ha dicho que por supuesto no sabían nada. Entonces yo quiero saber tu opinión porque tú has investigado bien. Bueno, mira, yo lo único que puedo, yo asumo de que la gente que trabaja en Graña y Montero es gente inteligente. Al fin y al cabo, crecieron por un factor de 5 en pocos años. De manera exponencial. Sí, multiplicaron por 5 su crecimiento. Asumo entonces que es gente inteligente. Ahora, ¿puede gente inteligente
durante más de 20 años. Equivocarse tanto durante más de 20 años de cohabitación estrecha, a través de toda una cantidad de cosas contables que van pasando, equivocarse tanto, es posible de que una persona sea inteligente en la parte de ingeniería civil, en la parte financiera, y sea absolutamente negada al entendimiento, a cualquier captación cognitiva en un aspecto que realmente saltaba más o menos a la luz. Digamos, no es absolutamente imposible en un terreno teórico, pero yo lo encuentro algo difícil de creer. No sé cuál es tu opinión. Pienso Sí. lo mismo, lo dudo. Sí. Porque además una cosa es que se repartían las ganancias y no los costos. O sea, digo, una empresa que empieza a ganar muchísimo y se reparte utilidades, Odebrecht no le iba a contar que también le estaba costando... No, No sé. los costos eran indudables. Ahora, Los hay una costos cosa... eran los sobornos, ¿no? Los sobornos Parte eran de, como ¿no? costos. La única pregunta es cómo lo presentaba Así Odebrecht. es. Y eso se va a saber en la delación premiada de Barata. Gustavo, Entonces yo te digo, Sí. no, la verdad, quizá no ha sido conveniente ponernos a decir la opinión sobre esto. Lo mejor en este caso, y especialmente en este caso, es seguir la evidencia. Porque la evidencia, si se hace el trabajo mínimamente bien, va a llegar. Eventualmente, Sergio Neves, Barata, Fernando Migliaccio, todos los del sector de operaciones estructuradas, el propio Marcelo Odebrecht, van a hablar, van a decir, y van a decir exactamente cómo hicieron la operación de sobornos. Ellos están en este momento comprometidos a un plan de penitencia, de confesión, poco como lo decía la Iglesia Católica, confesión plena, con dolor de alma y propósito de enmienda. Están rehaciendo su corporación. Están haciendo verdaderamente una reingeniería a fondo de esa corporación como parte de los acuerdos que han llegado. De tal manera de que la evidencia va a haber que saberla buscar, va a haber que tener gente diligente que sepa qué cosa preguntar. Pero si hay eso, que son realmente requerimientos mínimos, se va a saber todo lo que se necesita saber. De tal manera de que mejor no perder el tiempo imaginando lo que luego sabremos exactamente cómo sucedió. ¿Y qué vamos a saber en el Perú? Porque en Brasil hay un cataclismo político, ¿no es cierto? El otro día entrevistaba a un periodista brasileño y me decía que, bueno, se ha muerto el juez a raíz de la muerte de Teodoro Sabatsky. Exacto, del señor Sabatsky. Me decía que después de Odebrecht él cree que medio Congreso va a estar preso. Eso es una... es muy posible, es muy posible. Va a ser, sí. Es ya un cataclismo político. Es muy posible que Temer Así sea es, que expulsado además de la parece que Temer ha recibido porque ya hay un delator plata. llamado Claudio Melo Filo que ha afirmado varias veces de que Temer le pidió como $10 millones el 2014 a Marcelo Odebrecht. De tal manera de que... ¿Qué va a pasar en el Perú? Hay informaciones que vienen de Brasil que por lo menos, no sé si se comprobará, pero cómo será, pero incluso ha estado acá también Milagros Salazar, a quien tú conoces y con quien has trabajado. Sí. Hablaba, por ejemplo, de estos 3 millones que ya se sabe que según supuestamente Odebrecht con la venia de Lula le habrían dado a la campaña Ollantumala. Hay varios... es una cosa un poquito más compleja que eso, pero sigue, después podemos volver, sí. Ok, hay varios entuertos con la línea 1, ¿no es cierto? Con IRSA, con Interoceánica, el gasoducto se acaba de caer, y entonces hay 3 expresidentes comprometidos. Toledo está con un serio problema con las cuentas que se le acaba de descubrir a Maiman, que habría recibido, ¿no?, dinero contante desde Camargo y Correa, y tú ya sabes toda la triangulación con Ecoteva, entre Maiman, Alejandro Toledo y Costa Rica. Entonces, sí, la pregunta Marcos es, ¿qué va a pasar? Moura Vanderlei, que no es de Odebrecht, sino trabajó para Camargo Correa y también trabajó para, si no me equivoco, Queiroz Galbao. Él hizo el depósito a la cuenta de Maiman. Y Marcos de Moura es otra persona que no tiene quizá la importancia barata, pero sí muy cerca, porque tiene mucho que contar, tanto respecto al periodo de Alejandro Toledo como del periodo de Ollantumala. Y ahí sí ha habido 2 errores muy significativos en la investigación de la Fiscalía. ¿Cuáles? Dejaron ir a Moura Barata. Vanderlei
y dejaron ir a Barata. Barata estuvo en diciembre aquí. Así es, ¿por qué lo dejaron ir? Si hubiera sido arraigado, en este momento, él y los fiscales brasileños también tendrían mucho interés en ayudar a acelerar su confesión para poderlo incorporar dentro del esquema corporativo. Pero el Perú hubiera tenido una mucho mejor capacidad de negociación para acelerar esa confesión. ¿Por qué dejaron ir a Barata? ¿Perdón? ¿Por qué dejaron ir a Barata? Lo más probable es de que ni hayan pensado, bueno, digo, lo más probable de mi punto de vista, estaban practicando para el campeonato de Tai Chi jurídico. Pero a ver, Gustavo, yo sé que tu ironía es muy fina, pero discúlpame, IDL estaba investigando desde el 2010. Sí. Hay reportes de Lavallato desde el 2014 graves y serios. Y me vas a decir que recién la Fiscalía se pone las pilas en noviembre del año pasado y que encima a Barata se les escapa como Pedro en su casa. O sea, por favor, ¿qué es lo que sucede? Impresión. La Fiscalía empieza a investigar este caso solamente a partir del momento que Pablo Sánchez asume la Fiscalía de la Nación. Pablo Sánchez es una persona honesta en lo individual. ¿Tú le crees al fiscal Pablo Sánchez? No, espérate. Perdón, yo no estoy en negocios de fe en la cuestión del periodismo. Pero lo que sí te digo es que mi impresión y lo que yo conozco es que él es una persona honesta, pero lenta y formalista. Lenta y formalista. Y entonces ha permitido de que se haga una investigación fiscal que ha sido muy lenta, a pesar de que ha habido un grado de cooperación nada desdeñable de Suiza y de Brasil. Entonces, esto debió haber sido hecho con una energía comparable a la que se puso en marcha en Brasil. Quizás no haya los mismos instrumentos legales, pero debió haberse hecho con lo que hay todo lo posible, porque era posible conseguir mucho de lo que ya se había avanzado allá. No se trataba de hacer la investigación desde cero aquí, sino de tomarlo ya avanzado y rápidamente adaptarlo a lo nuestro. Pero eso necesitaba realmente dinamismo, energía, disposición y la capacidad de pensar y resolver con cierta rapidez en la medida que lo permite la ley. La ley lo permite. Los brasileños lo hicieron y lo hicieron muy bien. Los suizos lo hicieron y no lo hicieron nada mal. Y finalmente los gringos que llegaron después. Claro, y que son los que nos pasaron información. Gustavo, te ruego que no sea la última vez que vengas a Todo Se Sabe para hablar de Lavallato. Yo sé que sí estás muy ocupado, pero me gustaría poder entrevistarte en otras ocasiones. Ojalá tu agenda lo permita. Gracias, Tengo una galleta para ti, como manda la tradición de este programa, pero mientras la vas abriendo, contéstame, es una galleta china para ver qué mensaje te deja. Pero ¿qué crees que va a pasar en el Perú? ¿Avecinas también un cataclismo político? ¿La clase política se va a hundir con la avalancha de delaciones? Estamos entrando en un periodo potencialmente muy turbulento en la historia de América Latina. Y no lo digo solamente por Lavallato, lo digo fundamentalmente por el efecto que va a tener la elección de Trump en Estados Unidos. De tal manera de que puede estarse dando el conjunto de cosas que nos encaminen hacia una tormenta perfecta con resultados que pueden ser harto peligrosos para América Latina. Estamos mejor situados que otras naciones en el continente. Hay que decir esto. Quiero decir un par de cosas ahora desde la otra perspectiva, desde el otro lado. Primero, como país estamos en mucho mejor posición comparativa para afrontar crisis que otras naciones de América Latina, especialmente en el aspecto de macroeconomía, en primer lugar. En segundo lugar, es muy importante investigar la corrupción. Es muy importante sacar a la luz a todos los que hicieron esto. Pero creo que a la vez es importante tener en cuenta de que en medio de toda esa corrupción sí se han hecho obras de ingeniería civil notables. Yo investigo la corrupción de Irsa Norte y debe encontrarse lo que han hecho, y en general toda. He recorrido Irsa Norte y me parece una excelente carretera. Claro. Entonces, lo que yo lamento y lo que me duele es que estos brasileños, especialmente los de Odebrecht, sean excelentes ingenieros civiles que hayan tenido empresarios inmorales que han desnaturalizado lo bueno que dieron al país y, por supuesto, cobrando varias veces lo que debieron haber cobrado. Entonces, vamos a pasar por momentos difíciles,
pero estamos mejor situados que otros para hacerle frente. Si mantenemos serenidad, si cuidamos el sistema democrático como lo más importante que tenemos para garantizar la estabilidad y el desarrollo de nuestra república, entonces con algo de suerte vamos a emerger bien de estos años turbulentos que se vienen. Perfecto. Vamos, mientras Gustavo abre la galleta, vamos a... Me pasé un poco de mi tiempo, pero era necesario entrevistarlo. Vamos a ver la respuesta del día. ¿Crees que la empresa Graña y Montero desconocía las coimas ofrecidas por su socia Odebrecht? Sí, 15%, o sea, no 85%. Bueno, ya, bueno, en fin, sí, pues no hay que ser muy inteligente para sospechar, ¿no? En todo caso, las puertas de este programa están más que abiertas para el señor Alvarado, para quien él designe a cualquier directivo de Graña y Montero para conocer sus impresiones. ¿Qué dice la galleta? Es interesante. Busca nuevas formas para expresar tu creatividad. Trato de hacerlo y ahora lo voy a hacer con más ganas todavía. Todo el tiempo. Sí, sí. Gracias, Gustavo. Gracias. No te pares, por favor. Gracias, Gustavo, no te pares. Acompáñame a despedir el programa. Okay. Les recomiendo leer los informes de Gustavo Gorriti y de Romina Mela y de L Reporteros. Está en Twitter y está en Facebook. Ahí pueden enterarse más de todo lo que se ha ido descubriendo a raíz de los famosos Panama Papers y de toda la investigación de Lavallato. Voy a convocar también, por supuesto, la próxima semana a Milagros Salazar, que tiene más noticias desde Curitiba. Y hasta aquí llegamos. Que tengan buen fin de semana. Chao.